Bueno, en esta tarde vamos a seguir un poquito hablando una segunda parte de lo que habíamos hablado aquel lunes, de una vida de propósito, ¿sí? Y el Espíritu Santo me llevaba a poder recordar, ¿no? Que es tener una vida de propósito. Vimos a José en sus diferentes escenarios, que había atravesado momentos muy difíciles, ¿no? Pasó por una conspiración de sus hermanos, pasó por las mentiras de la esposa de Potifar para poder engañarlo, pasó de ser esclavo, pasó por la cárcel, todas situaciones difíciles para su vida, pero José cargaba un propósito y ese propósito, a pesar de las circunstancias, seguía latiendo fuertemente en su corazón hasta que llegó el cumplimiento de gobernar junto a Faraón, ¿sí? Y el propósito de José no murió por más que hubo conspiraciones, por más que hubo atentados, por más que vinieron muchas situaciones, seguía latente en su corazón, ¿sí? Y me llevó a buscar a qué significa la palabra propósito. Y la palabra propósito te quiero compartir que significa que es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Y cuando yo leía la intención original me llevaba a pensar en nuestro origen, ¿no? En el origen de la vida, ¿sí? El origen que Dios creó, ¿sí? Que justamente somos vos y yo, ¿sí? Que somos parte de ese propósito y de ese diseño de Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 1:28, del 27 al 28, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Y en el diseño original, para nosotros, era el gobierno sobre la tierra. Sojuzgarla, sí, esclavizarla significa sojuzgar, reinar sobre ella. Pero es de aquí que sucedió algo. Apareció una figura, ¿sí? Que es la figura de Satanás, que con palabras vino a endulzar a la mujer y al hombre y se produjo la caída. Perdimos esa característica en ese tiempo de poder sojuzgar, ¿no? Y gobernar, ¿sí? Pero la historia no termina ahí, sino que vienen acontecimientos poderosos luego que nos dicen que vino alguien, ¿sí? Que se hizo hombre como vos y como yo, se hizo carne. Y algo que el hombre lo caracteriza y fue creado en su origen, que dice que fue a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Sí, el hombre porta una característica que ningún animal o ser vivo en la tierra porta, ser imagen de Dios. Una característica poderosa. Y esto me llevaba a pensar también que los hermanos de José, que entendieron el propósito y el sueño que él había soñado, que era el propósito que portaba José, atentaron contra él. Y Satanás vino a atentar el diseño de Dios, ¿no? Esta imagen y semejante a esta figura en la tierra que somos vos y yo. Pero sucedió algo maravilloso cuando se produce la caída. Dios envía a su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre como vos y como yo, que cargó el pecado, que cargó las enfermedades, se las llevó a la cruz a salvar nuestra vida. Hubo una salvación, una justificación para nosotros, otorgándonos un poder maravilloso, porque dice la palabra que mayores cosas haríamos en su nombre. Y como les decía, no hay otra figura en la tierra que tenga esa imagen y semejanza de Dios. Y cuando nos otorgó esto Cristo, es para que manifestemos la gloria de Dios en la tierra, ¿sí? Y quiero compartirte Segunda de Timoteo 1:9, esto es en la versión Reina Valera,
y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Cuando Dios nos pensó, cuando uno hace una obra maestra o cuando uno piensa en realizar determinada tarea o actividad, primero la piensa, no produce sin antes poder pensarla, sin antes que esa imagen se produzca en nuestro corazón y en nuestra mente para poder producirla. Le voy a poner color, le voy a poner, no sé si es una pintura o lo que produzcan las manos. Siempre es pensado. Y yo llevaba, oh wow, Cristo pensó al hombre. Lo pensó para entregarle cosas, para entregar una obra maravillosa, para que la manifestación de su poder en la tierra se produzca. El valor que Cristo, a través de su Hijo Jesucristo, que el Padre nos dio, es incalculable. Y muchas veces perdemos de vista con el propósito que fuimos creados, con el propósito que nos diseñó, que nos armó. Y hoy miraba a la gente pasar cuando venía el colectivo y decía, wow, tenemos brazos, tenemos manos, tenemos pies. La obra de Dios es maravillosa. Y con las manos producimos, con la mente pensamos, con los pies caminamos. Y yo digo, wow, la imagen de Dios supera nuestro pensamiento, nuestras estructuras mentales. Pero nos creó con propósito. Nos creó con un propósito poderoso, dice la Biblia. Y hay un reflejo para nosotros a diario en esa obra maravillosa. Cuando crecemos hay una etapa en el crecimiento que se llama el estadio del espejo. Este estadio del espejo que sucede en los niños cuando van creciendo, a los 8 meses, 6 meses se produce esto. Cuando el niño ya comienza a saber que se diferencia de la mamá, porque en principio somos uno con nuestros hijos, y cuando comienzas a diferenciar, el niño comienza a diferenciar el entorno, colores, aspectos, ¿sí? Pero hay alguien que lo asienta en una verdad, y esa es su mamá. Esa es su mamá en donde le dice, sí, agarra esto, no, esto te quema. Y él empieza a apropiarse de esa verdad y a creerse esa verdad, a formar imágenes mentales de cómo es él, de cómo es el mundo. Vieron que cuando los nenes ponen la mano, quieren poner las manos en el fuego porque les llaman la atención en la etapa de conocimiento, uno le dice, no, tuto, quema. Ese espejo para nuestra vida es Dios, es su palabra, es su verdad. En estos tiempos tan difíciles que están sucediendo afuera, que nos muestran realidades muchas veces tan oscuras, tan paralizantes, tenemos un espejo poderoso que es la palabra que nos forma, que nos da vida, que nos dice que somos victoriosos en Cristo Jesús, que cargamos una naturaleza poderosa, que ya no podemos ser acusados porque Cristo pagó el precio, porque Cristo cargó con la enfermedad. Nuestra vida tiene que ser de propósito victorioso. Nunca perdamos de vista con el propósito que Cristo nos creó y cuál es el objetivo de nuestra vida. Es gozarnos en Él, es disfrutar lo que Él nos da. Quiero compartirte Efesios 2:10, dice en la versión Reina Valera, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creador en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Hechura suya somos, a su imagen y semejanza. El producto que somos de Dios es perfecto y poderoso. Somos la respuesta positiva para este mundo, de vida. Hay vida en nosotros para producir vida en otros. Cargamos propósito, cargamos objetivos.
Y muchas veces vemos afuera que muchas personas se encuentran en sufrimiento o no encuentran una verdad, la verdad de Cristo, porque nuestra esencia es en Él. Nuestra esencia es en el Padre que nos diseñó. El hombre fuera del diseño de Dios o de la esencia en la cual fue creado encuentra sufrimiento, porque está fuera de la esencia. En la esencia uno se alimenta, uno se forma, tiene espejos, tiene promesas en su palabra. Y el hombre fuera de Dios carga con sufrimiento. Cristo es la respuesta. Vos y yo somos la respuesta para este mundo. Quiero compartirte Juan 15:5. Y dice, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Poderosa esta verdad. Permanecer en Él no da frutos. Permanecer en Él concede las peticiones de tu corazón, en la voluntad de Él. Y siempre viene a mi corazón que nada de lo que yo desea puede hacer estar desencajado de la voluntad de Dios. Porque es ahí donde uno es fructífero, es ahí donde uno se goza, donde se deleita en la vida abundante, en la manifestación de su espíritu para nosotros. Y recordar que somos imagen y semejanza de Dios. Digo, imagen de Dios, wow. No pudimos ver a Dios, pero digo, imagen de Dios, es incalculable. Todo lo que hiciste, todo lo que creaste, todo lo que nos dejaste para gozarnos, para descubrir herramientas poderosas en ti. Debemos poder tener una clara conciencia, entendimiento y de revelación que vive una vida de pacto. Y conocer y vivir en la mayor sumisión, ¿sí? Y autoridad que es Cristo Jesús. Pero esa es una decisión. Poder vivir bajo su voluntad a diario, someter mis deseos o pensamientos que se desencajan de la voluntad de Dios. Porque en su voluntad encuentro deleite, encuentro gozo. Y esa posición que me dio Cristo a través de la salvación, no solo me salvó, me dio posición, me dio propósito, me dio gozo, que podamos ser guiados a través de tu Espíritu Santo en esa voluntad perfecta del propósito, que es que vivamos una vida abundante y manifestemos el gozo que Él nos regala a diario y que nada nos puede quitar. No hay legalidad, no hay nada que te pueda quitar lo que Cristo te dio. Eres imagen y semejanza. Portas a Cristo adentro. Nada puede quitarte. Satanás siempre viene con las mismas estrategias, las palabras, el susurro, pero la verdad y el espejo de su palabra y de su imagen me dice que nada puede quitarme lo que Él ya compró, ya me otorgó. Solo lo debo adquirir y entender que es mío, que es propio y nada puede robármelo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Portas una vida de propósito. A donde quiera que vayas, el propósito. El propósito es tuyo, es para que lo puedas revelar a otros, que Cristo Jesús cambia vidas, edifica, cambia lamento en baile. Podemos sonreír en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie.